Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el proceso de las interconsultas. El proceso de las interconsultas, pues básicamente en un hospital es fundamental para llevar la óptima atención de los pacientes. Primeramente debemos saber que una interconsulta es un procedimiento mediante el cual se permite la participación de otro profesional de la salud en tratamiento médico de un paciente a fin de proporcionar atención integral al mismo a solicitud del médico tratante. Es decir, se le pide ayuda a otro profesional de salud. Es importante ese punto porque una interconsulta se puede hacer a un médico especialista, que es lo más común, por ejemplo, un médico en urgencias llamando a un cirujano, o un médico hospitalizado, por ejemplo, de medicina interna, a un cardiólogo, a un nefrólogo, etcétera. Sin embargo, este nos da un amplio margen en que no solo es médicos, puede ser que se haga una interconsulta a clínica de catéteres, a hemodiálisis, a psicología, a nutrición, o sea, hay otros índoles que van más allá solamente de lo que es la participación médica. Esta definición que estamos viendo aquí está dada por la norma oficial 004 y es la que manejan casi todos los manuales de interconsultas a nivel México. Ahora, el que más conocemos todos o el que más grande de todos es el del Seguro Social, que aparte de que la norma oficial mexicana ya nos dice cómo es el proceso de una interconsulta, deja muchos, digamos, huecos libres a interpretación, que es por lo que se complican algunos hospitales. Entonces, cada hospital tiene su propio manual. El IMSS, como una institución gubernamental amplia, pues, se le da entonces un manual nacional que se tiene además que regionalizar según cómo se necesite. Igualmente para el ISSSTE y de igual forma para muchos hospitales de lo que se llama ahora Bienestar. Y en hospitales privados o que son semiprivados también tienen su propio manual individual para llevar a cabo estas funciones. Ahora, lo primero que nos marcan es cuando alguien necesita una interconsulta, se necesita llevar un formato. Ese formato debe llevar estos rubros. Por lo general puede tener 10 o 11 rubros. Estos son los que marca esta guía del IMSS. El nombre del paciente, su fecha de nacimiento, su número del seguro, que como les menciono puede variar según si es el ISSSTE, si es secretaría, porque va a cambiar ese requerimiento, pero sigue siendo básicamente los mismos datos. Su edad, su sexo, su unidad, el servicio tratante, la fecha y hora de la solicitud, un resumen clínico del paciente, su impresión diagnóstica. Aquí faltarían sus estudios complementarios que también se le ponen ahí aparte, el motivo de la interconsulta y el nombre del médico con firma y matrícula. Y en algunas ocasiones, bueno, ya lo veremos más adelante, el sello de la unidad. Ahora, ¿cómo funciona este proceso? El médico tratante determina que requiere una interconsulta, por lo tanto, hace un documento que le da a su jefe de servicio se lo da entonces a un asistente médico o en ocasiones para librarse de esta cadena inmediata se utiliza el médico interno de pregrado. Sin embargo, esa no es su función inicial, pero bueno, se utiliza en ese rubro. En el caso del ISSSTE, por ejemplo, hay algo que se llama mensajero. Es un puesto de trabajo cuya función, como su nombre lo dice, es ser el mensajero y es el que lleva justamente estas interconsultas. Entonces, bueno, ya vimos que se quedan bueno, ya vimos que hay una persona que se encarga del documento. Ahora, ese documento se le lleva al jefe del servicio solicitado. Es decir, si es el jefe de medicina interna, le lleva su solicitud de interconsulta al jefe de ginecología o el jefe de cirugía. Una vez hecho esto, el jefe del servicio tiene que firmar la solicitud o aceptar que se recibió la interconsulta y se tiene que regresar. Aquí en este rubro puede ser que en medio se lleve al jefe del servicio donde decía que ya se llevó y luego se le deja al médico tratante. Y el médico tratante, una vez enterado, anexa el documento al expediente. Esto es muy importante. Ya lo veremos de que en general una interconsulta, a pesar de ser un proceso ya alineado, a veces no se alcanza a realizar o a veces no se lleva a cabo. Entonces, la única forma de decir que se realizó o que está pendiente por realizar es el formato ya firmado por el jefe de ese servicio.
Ahora, el jefe del servicio debe encargarse de asignar un médico o un personal del área de la salud que vaya a realizar la interconsulta. Es decir, por lo general, todos los jefes tienen un rol. Ese rol nos ayuda a no sobrecargar unos médicos en lugar de a otros. Entonces, se asigna un rol y se le da entonces una foto o se le avisa dónde está el paciente para que ese médico o este personal de salud realice esa interconsulta. Debe ser, por lo general, ese mismo día y en su jornada laboral. En caso de que las condiciones no lo permitan, debe informar a su jefe inmediato del por qué no se va a realizar y asignárselo a uno del personal del turno que sigue para que se le dé seguimiento, de modo que no se tenga que estar llevando una interconsulta en cada turno, porque eso es improducente y es una pérdida de tiempo. De hecho, la norma dice algo muy importante, que dice que si acaso la interconsulta es por algo urgente, como una urgencia inmediata, el médico deberá atenderla de forma inmediata, si es que si la gravedad lo amerita. Es importante porque a veces olvidamos ese punto. Ahora, en el caso de otros hospitales, por ejemplo, este es el hospital de la doctora Elisa Díaz, este es me parece que de Argentina, en el cual el proceso para generar una interconsulta es el mismo. La diferencia con los que tenemos nosotros, es que estos por lo general son privados. Entonces podemos ver que la interconsulta tiene un periodo que puede durar hasta 72 horas, según el esquema que estemos llevando. En el México, en el caso de un hospital privado, las interconsultas también llegan a tomar más de tiempo, pero es porque el médico tiene que trasladarse desde su otro trabajo, desde su hogar o su consultorio, a valorar una interconsulta en ese hospital. Sí, es la diferencia entre un hospital público. En el público, la interconsulta va al médico que está en ese mismo turno y que está en el mismo hospital. Es más fácil que él llegue a que interconsultemos un médico externo. Ahora, de igual forma, pueden ver aquí el esquema de cómo se lleva a cabo o se prioriza esa interconsulta. Y se fijan, es un proceso que se hace en este caso por vía electrónica. Ahora entonces, lo más común es eso. Alguien hace una interconsulta desde un servicio, como ya había quedado de urgencias, medicina interna o incluso cirugía o trauma, cualquiera puede hacer una interconsulta a cualquier apoyo hospitalario. Pero también puede ser que en tu hospital no exista ese servicio. Por ejemplo, si es un hospital de segundo nivel, tiene medicina interna, pediatría, gineco, cirugía, pero no cuenta con, por ejemplo, neurocirugía, nefrología, que son subespecialidades de una rama truncal. Para hacerlo, lo que hace una de segundo nivel llama a una de tercer nivel para su apoyo. En este caso, un hospital le habla a otro y pide que se le pueda hacer una valoración. En el caso del ISSSTE, por ejemplo, es muy fácil mandarlos al 20 de noviembre, 1 de octubre. En el caso del IMSS tenemos el siglo XXI, La Raza, en donde un hospital, ya sea por ejemplo en Aguascalientes, solicita a México que se le valore un paciente por la falta de servicio. Entonces, en este caso, se hace la gestión primero, que tenga espacio para asignar la interconsulta. Es decir, no vas a llevar al paciente y esperar a ver cuándo pueden verlo, sino lo llevas y ya tiene un horario para poder atenderlo y que se optimice su atención. Entonces, el paciente del primer hospital manda a su paciente ya aceptado por el hospital que va a recibir al paciente, y lo hacen obviamente por vía ambulancia. Eso es lo más normal. Entonces se manda al paciente en su ambulancia, llega al otro hospital, llega a admisión continua o al consultorio para la evaluación del especialista. El especialista entonces va a hacer una nota sobre lo que tiene el paciente, su diagnóstico, y va a tomar una decisión. La decisión primordial cuando se hace esa clase de interconsultas es regresar al paciente a su unidad inicial junto con indicaciones y una nota de lo que tiene o los estudios que le hagan falta, y además darle un seguimiento posterior. O la otra es que su gravedad o la necesidad de algún estudio muy específico los obliga a dejarlos en ese hospital. Entonces el paciente dejaría de ser una interconsulta y sería una referencia para una hospitalización de hospital a hospital. Es un proceso que veremos también más adelante. La otra también es algo más, eh, es, es también un poco más complicada de ver porque lleva en sí varios puntos que debemos tratar. En este caso es cuando el paciente por sus condiciones no puede ser enviado a otro hospital, o la cantidad de pacientes que tienen asignados en un momento ese hospital
es muy grande como para poder recibir un paciente más. Entonces lo que se hace es algo que le conocemos en el hospital como telemedicina. Esta telemedicina, el hospital que tiene al paciente llama tal cual por videollamada a otro hospital que tiene ese especialista y mediante discusión directa hablan sobre los diagnósticos que tiene el paciente y sobre el tratamiento que puede llevar a cabo. Esta es menos efectiva porque el médico que estamos interconsultando pues no está cerca para poder valorar, tocar o explorar al paciente. Sin embargo, se ayuda del médico que está al otro lado de la videocámara para llevar a cabo este seguimiento. Entonces, esta es otra vía que se puede utilizar también. Sin embargo, tiene varios también eh, desventajas sobre las otras, de las cuales ya había mencionado. Sin embargo, son las formas más comunes de hacer una interconsulta con estos pacientes. Buenas tardes, doctor Cárdenas, ¿cómo estás? Hola Raquel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Por presentar una pérdida de la conciencia, ¿ok? Y sus familiares cuentan que tuvo movimientos tónico-clónicos cuando tuvo la pérdida del conocimiento, y posterior a esos movimientos refieren que el paciente tuvo un tiempo aproximadamente 5 minutos con un estado que consideramos posictal. Es importante en este paciente que tiene unos antecedentes quirúrgicos de un recambio valvular por una insuficiencia aórtica con una patología de un aneurisma en aorta ascendente, que ameritó un procedimiento, una cirugía de Bentall que se realizó hace 2 años. A partir de esos 2 años, el paciente está con tratamiento crónico con warfarina, que toma una vez al día, y el último control del INR se encontraba en 2.6 para el momento del evento. En agosto del año pasado presentó un evento que de igual forma fue nocturno, en horas de la madrugada, y los familiares refieren que fue similar. La diferencia con el evento nuevo es que presentó el evento a las 3 de la mañana y lo volvió a repetir a las 5 y luego a las 6. Hizo 3 eventos en un mismo día, a diferencia del cuadro pasado, que fue una sola pérdida de la conciencia, y después inmediatamente recuperó y no presentó más ninguna pérdida de la conciencia. Aquí la duda está entre si lo que él tiene verdaderamente es una epilepsia o si son solo crisis epilépticas aisladas, ¿no? Aunque esto sea repetido en varias oportunidades, hay que entender de que los pacientes, cuando hacen eventos embólicos cerebrales, pueden tener crisis epilépticas sin necesidad de verdaderamente desarrollar una epilepsia. Pero también es de saber de que los pacientes que son sometidos a circulación extracorpórea a veces presentan en las áreas que llaman de riego de cruzado, como son la unión entre las arterias cerebrales medias y posteriores. Esas zonas pueden hacer hipoxia en el contexto de la circulación extracorpórea. Y si esas zonas hacen hipoxia, a veces pueden hacer algunos focos de gliosis y pueden generar un foco epiléptico. Entonces, como no tienes todavía la certeza de que si esto va a ser algo que va a ocurrir de manera espontánea y continua, es decir, no tienes el cotejo de un foco epiléptico franco, lo mejor sería hacerle una resonancia magnética, pero no podemos, para ver si hay alguna lesión. Entonces tendríamos que por lo menos soportarlo con un electroencefalograma. Hacer el electroencefalograma, y es importante considerar de que si estas crisis en la primera oportunidad fueron más o menos como de 3 en una noche, tienes que pensar en epilepsia focal. Entonces lo mejor sería hacerle un electro con privación de sueño. Es decir, que no duerma más de 4 horas el día anterior y hacer del estudio. E inclusive hay un 30% de electroencefalogramas que pueden salir normales. Entonces tú tienes que volverlo a repetir para ver si tú logras captar una actividad interictal. Entonces yo creo que lo mejor sería hacerle el electro, y en caso tal de que salga normal, inclusive repetírselo. ¿Qué consejo se le podría dar o qué recomendación mientras tenemos el resultado del nuevo electroencefalograma? Lo mejor es, haz el electro, clonazepam, comenzar con 0,5 miligramos en la noche, te va a dar efecto antiepiléptico,
y te da chance perfecto para después cambiarlo a otro fármaco. Bueno, muchísimas gracias. Ya con esto puedo entonces orientar al paciente y bueno, quedaríamos en una siguiente consulta de seguimiento cuando pueda mostrarle los resultados del electroencefalograma con la deprivación de sueño. Buenísimo, excelente. Me estás avisando y yo ahorita termino de llenar la historia y para que tú la puedas recibir, ¿ok? En este caso, el formato más o menos sería como este, es un formato de interconsulta clásico. En la actualidad, los formatos del IMSS tampoco son así, ya se hacen por vía electrónica y también nos permiten un espacio mayor y sin las restricciones de estar encasillados a pocos renglones. Como pueden ver, tienen varios rubros que son muy fáciles de llenar a mano, pero en la actualidad el sistema automáticamente lo da. En el caso del ISSSTE también existe un formato más o menos similar que tiene sus mismas limitantes y cada hospital tiene su propio formato. Entonces, a grandes rasgos o en forma completa, así es como sería el proceso de una interconsulta. Y cada hospital, como les menciono, tiene su propia forma de llevar a cabo este proceso de forma efectiva. Y eso sería